El gobierno de Pereda dura muy poco, no tiene nada para destacar el gobierno de Pereda. Nada. Y a Pereda lo tumba Padilla. Padilla. Entonces ahí ¿Usted participa de ese gobierno? yo participo de ese gobierno como ministro de Planeamiento, aunque inicialmente me estaban poniendo de ministro de Salud. Eso leí, una barbaridad. Usted dice, Yo ni en la enfermería estaba en el colegio militar, yo no tengo idea de salud. En cambio, en planeamiento había trabajado, porque cuando me reincorporó Banzer, después de estar un año en Camiri, me llevó al Palacio como asesor. Y ahí yo era delegado de la presidencia en el CONEPLAN. Ya. Y con Lechín trabajé todo ese tiempo, entonces conocía muy bien el tema de planeamiento y me gustaba. Entonces, pero Padilla me dijo, no, yo a usted lo necesito en el gabinete, pero póngame donde pueda ser útil, mi general. ¿Dónde? Planeamiento. Le dije. Ah, muy bien, recorra la lista, cambie. Otros dos, uno que estaba en planeamiento tuvo que irse a energía, el que estaba en energía tuvo que irse a salud, bueno, una recomposición. ¿Qué tiempo dura ese gobierno? 9 meses y medio, casi 10 meses. ¿Y por qué se cae? No se cae, hacemos elecciones. Ah, no, ustedes llaman, claro. Entregamos el gobierno, claro, sí, precisamente llaman, claro, ustedes llaman. Es el último gobierno militar antes de lo que pasó claro, luego. Porque es que nosotros llegamos al gobierno con el compromiso de convocar elecciones y a elecciones limpias. Sí, señor. Y las hacemos. ¿Y la gana la UDP? Las gana la UDP, pero con 1.500 votos de diferencia con el MNR, lo que se llamó el empantanamiento. Sí. Pero ahí vale la pena destacar un aspecto en ese periodo, en esa elección. La pelea que tuvimos, Raúl era el que manejaba eso, pero constantemente me llamaba a mí, a Feldman y a algunos otros ministros, pero sobre todo Feldman y yo, que éramos los más políticos, digamos, en esto, conocíamos más de política, para ayudarlo en las discusiones con los partidos, particularmente el MNR, el MNRI. 2 temas eran ahí, que se trancaban todo el proceso. La papeleta multicolor y multisigno, que la impusimos, que fue el primer gran avance para acabar con ese fraude de los colores, los colores y eso de soquetear las ánforas con papeletas de un solo color, ¿no? Porque ya la multicolor no permite eso. Ya no se puede. Se anuló las posibilidades de fraude en un elevadísimo porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, esa, que al MNR y el MNRI decirle Suazo que ya había tomado esa... Perdone que lo corte. ¿Qué pasó con el tema de Carachipampa, que se lo indilgan al gobierno de Padilla? El gobierno de Padilla heredó este tema, vino en el gobierno de Banzer, comenzó la negociación y se firmaron algunos pasos ya en el gobierno. El gobierno de Pereda terminó la firma del contrato y al final nosotros protocolizamos, digamos, el contrato ese, que era un buen proyecto y Potosí estaba... Pudo haber sido un buen proyecto. Potosí vino inclusive, hicimos un ejercicio con lo que yo llamaba el primer ejercicio democrático en esta etapa nuestra de apertura, porque en el Ministerio de Planeamiento durante una semana reunimos a toda la gente de Potosí, los de La Paz y todo, que vengan a hablar sobre el proyecto, los que se oponían, los que estaban a favor, o sea, se discutió abiertamente. Y en ese momento las cotizaciones del estaño, del plomo y la plata eran buenas. Lo que pasa es que hasta que se instaló la planta se cayeron los precios y eso quedó ahí. Entonces ya la cosa cambió. Bueno, ustedes llaman a elección, gana Siles, pero por 1.500 votos. Y ahí se arma el zafarrancho. El empantanamiento, porque el empantanamiento. Es que yo ahí tengo una frasecita. Digo, esta ha sido una democracia mal parida. Desde entonces seguimos arrastrando estas fallas de la democracia mal parida. ¿Por qué le digo mal parida? Porque cuando el Congreso debería definir la cosa, como estaba en la Constitución, elegir un presidente, es incapaz de hacerlo. ¿Se les ocurrió hacer este asunto? De un presidente constitucional interino, Walter Guevara Arce. Pero que no existe en la Constitución esa figura. Entonces, supuesto. Primera cosa, un acuerdo político, entre comillas, el acuerdo político comienza fuera de la Constitución. Fuera de la Constitución. Empiezan a violar la Constitución. Y desde entonces, hasta el día de hoy, cada rato son los acuerdos políticos los que violan la Constitución. Lo hemos visto en toditos los gobiernos, en este inclusive. Ese acuerdo de reformar la Constitución, de borrar artículos que habían sido aprobados en la Asamblea Constituyente. Ahí viene... Toditas estas cosas son violatorias de la Constitución. Por eso digo una democracia mal parida que hasta ahora no puede enderezarse. De acuerdo con usted. Golpe de Todos Santos. Fue un disparate. La barbaridad. ¿Qué le pasó a Natush? No le pasó. De acuerdo a la información que uno tiene, Natush era un hombre lúcido, culto, un buen militar. Tenía un problema la bebida, ¿no? En esa temporada, pero ya lo tuvo hasta el final.
Pero no fue ese, el problema fue la precipitación. Indudablemente le habían hablado a Natusch como figura representativa. Pero el MNR lo soliviantaba. No, pero claro que sí. El doctor Paz estaba en ese grupo. Y Siles, a través de Ayoroa y Edil Sandoval también. O sea, los dos MNRs confluyeron ahí. Pero, porque desconfiaban de Guevara. Guevara quería quedarse, decía, no, en 3 meses no se arreglan los problemas del país, que por lo menos 1 año, no sé qué, en fin, estaba en eso. Y entonces ahí se produce el golpe por la precipitación de 2 comandantes del regimiento, Doria Medina y Gribowski, del comandante de Tarapacá y el comandante Lingavi, que los estaban cambiando de destino. ¿Eran tan fieros como se los pintaban? No. Yo lo conocía a Doria Medina en Guarayos. ¿Guarayos o en San José? En San José Chiquito. San José Chiquito, ahí vivió hasta que murió. Sí. ¿Y Gribowski? No era tampoco ninguna maravilla. Pero se los pintaba como... No, lo que pasa es que lo que pasa es que el golpe fue duro. Pero era un golpe muy sui generis. Primero que nos tomaron presos, como de costumbre. ¿A usted también? A mí. Lucho Arce vino, pero nos tomó preso a Raúl, a mí, ahí en nuestra oficina. Pero ¿usted ya tenía problemas con Arce Gómez? No, nunca había tenido problemas. Bueno, nos habíamos agarrado puñetes una vez de cadete en el colegio militar, pero eso... La cosa es que el golpe de Natusch fue precipitado por estos 2 tenientes coroneles con una falta total de criterio, imagínense, con la asamblea de la OEA y todo eso. El éxito diplomático que había tenido Bolivia, todo lo embarraron. Pero ahí se precipitaron ellos al golpe y prácticamente lo llevaron a Natusch a que vaya al palacio a hacerse cargo. Entonces Natusch era una figura que no sabía qué hacer. Estuvo bien puesto ese libro con el prisionero de Palacio. Claro, era un prisionero. Porque resulta que él autorizaba que funcione el Congreso. Y el Congreso se reunía con los tanques en la calle, el Congreso reunido para criticar el golpe de Estado. Y el presidente aquí que no podía ni armar su gabinete. ¿No? Entonces fueron 15 días. El MNR le jugó muy sucio. Muy sucio. Porque el MNR lo apoyó, luego se retiran, y eso hace que Feldman Velarde decida dejar la política por la traición del doctor Paz. Entonces, don Alberto Natusch Busch fue víctima de un determinado momento. Sí, de lo que se llamaba en ese momento el sindicato de comandantes, ¿no? Los comandantes de las unidades de la paz que actuaban en conjunto defendiendo sus propias posiciones. Pero frente a un presidente que no le entendía el tema militar y que tenía desprecio por el tema militar, como era el doctor Guevara, ¿no? Él fue desde la época del principio de la revolución uno de los que se oponía a que sobreviva el ejército, ¿no? Coincidía con Lechín en los primeros años de la revolución, en el primer momento de la revolución en que había que eliminar a las Fuerzas Armadas. Entonces no tenía ninguna simpatía hacia el estamento militar y en consecuencia torpe en su manejo con la institución. El único partido que participó en eso fue el MNR. El MNR. La izquierda y MNR y MNR, ¿no? Las dos vertientes. H era. ¿Se acuerdan? No, MNRH, histórico. Sí, pero la Corte después, precisamente en el gobierno de Padilla, le dio el MNR nomás. Sí, y ahí quedó. Y el otro tuvo que ser el I. Llega la señora Gayler. Llega la señora Gayler totalmente debilitada. Como una salida de... Es decir, otra vez la violación. Otra vez, sí. En base a un acuerdo político, pero muy débil en su relación con los militares. Se deja atropellar desde el primer momento. ¿Cómo deja que se lo ponga a García Mesa? A García Mesa, porque era su pariente, García Mesa Tejada. No, nada que ver. Sino que simplemente no tenía ella fuerza. Nosotros que conocíamos el tema militar hablamos con ella. Para decir, no se deje, usted ponga fulano y tal, pero cuando lo puso al general Villarruel como comandante del ejército, se levantaron los del sindicato y se armó. Se levantó Arce Gómez, ¿no? Arce Gómez, un zafarrancho. El colegio militar. Y claro, y entonces ella cedió a esa presión, cuando era un momento en que podía ella mantenerse firme todavía, cedió a esa presión y desde ese momento quedó ya debilitada, casi anulada en su acción sobre los militares. Ya no pudo ¿Su caída era cuestión de tiempo? Era cuestión de tiempo, pero sobre todo era cuestión del resultado electoral. El resultado electoral fue el que determinó su caída, porque claro, el argumento de los golpistas, que más que golpistas eran ambiciosos de poder, porque no era otra, era este grupo de coroneles que rodeaba a García Mesa, ¿no?
Arce, Ricotoros y compañías. Con los que usted no tenía No tenía, podía tener relaciones personales, pero ningún tipo de relaciones que éramos totalmente política, divergentes políticamente, ¿no es cierto? Entonces ahí es que el propio esquema militar espera las elecciones, pese a que tenían todo preparado para cualquier momento, esperan el resultado de las elecciones. La victoria de la UDP, esta vez ya de nuevo y con una más amplia ventaja, 57.000 votos creo que tenía por encima, sí. Pero no le alcanzaba. Era muy frágil. Y hace que, sobre todo con el argumento de que el Partido Comunista era parte de la UDP, que el Partido Comunista iba a llegar al gobierno, con ese argumento se lanzan al golpe. Pero partiendo de un presupuesto internacional. En Estados Unidos ya estaban en plena campaña electoral, las elecciones eran en noviembre, y se perfilaba como seguro ganador Ronald Reagan, anticomunista pero acérrimo. Entonces ellos dijeron, este va a ser nuestro apoyo. Claro, dijeron, y no le dieron apoyo. Es cuestión de aguantar un poquito, porque se veía que Carter, pese a todo su... Carter fue el que inició el repliegue, el que dispuso el repliegue de los militares prácticamente al decir, aquí no más gobiernos dictatoriales para relacionarse con nosotros en América. Entonces, dijeron, no va a llegar Reagan aquí, con eso estamos hechos. Edwin Corr era el... No estaba todavía de embajador Corr. ¿Todavía? No, todavía no. Creo que sí. Weizmann era, cuando García Mesa era Weizmann. Ah, sí. Weizmann. Entonces, llega y claro, pero Reagan les da un golpe, porque siendo candidato todavía anuncia que él no va a cambiar esa política. Entonces los deja en el aire y ese gobierno se queda, sí, se arrastra en el tiempo, sin objetivos. Un gobierno nefasto. Sin gobierno, sin programa, sin programa, sin ideas y cada vez siendo copado más por la mafia del narcotráfico. Usted fue comandante, el narcotráfico tuvo su más alta expresión en esa época. En esa época. Sí. Ahí, en medio ya después de varios meses de gobierno de García Mesa, que su gobierno duró un año y 13, 14 meses. Sí. En mayo, en abril. ¿Usted estaba preparando un golpe en abril? En abril resulta que, en abril un día, después de estar unos 3 meses ahí en Apolo, después del golpe de García Mesa en Apolo, me destinaron a Apolo. Un día de eso me aburrí yo en Apolo y dije, bueno, ¿qué hago aquí? Son macanas, me voy a mi casa. Me empalqué en un avión del TAM, el TAM iba a Apolo cada rato y salía cargado de coca, así, full coca, y ahí encima de las bolsas de coca salí yo en un vuelo del TAM. Me fui a La Paz y me fui a mi casa y dije, bueno, si este ejército no me necesita, soy coronel, diplomado de altos estudios nacionales, si no me dan mi lugar, me voy a mi casa, pues ya no quiero más. Ya no quiero. Me fui y llegué a La Paz y justo se cumplía, había la ceremonia, el 9 de diciembre, por ahí, se cumplía la ceremonia de egreso de los oficiales en el colegio militar. Entonces yo les voy a hacer una última parada aquí, me puse mi uniforme. Me fui al ¿El negro con ribete? No, el uniforme número 4 que llamamos, el gris con camisa blanca, una espada, que era el uniforme para la asistencia. Y me fui y aparecí ahí en el... Y como era coronel, bueno, campo, ¿no? A mi jerarquía, carácter. Bien sentado ahí, llega el presidente y me mira. Así, ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Me dijo. Me he venido, le digo. ¿Cómo que te has venido? Me he venido. ¿Y qué? Espera un ratito. Termina la ceremonia, pasamos al casino, vino de honor y no sé qué. Y yo charlando con todo ahí, tranquilo. Me miraban pues, de reojo, ¿qué hace este aquí, no? Y viene el edecán y me dice, lo está llamando el presidente. Ordene, mi general, esta noche quiero verte en mi casa. Vente a las 8 a mi casa. Vamos a charlar ahí. Solo mi general. La residencia. A la residencia. Me fui a la noche a la residencia y estaban varios oficiales. Llega Arce Gómez. Y se armó una discusión ahí. ¿Entre Arce y usted? Arce conmigo. Porque, ¿qué pasa? Dice Lucho Arce que vos estás conspirando, que has ido a Cochabamba a hablar con los oficiales de la Escuela de Estado Mayor. ¿Cómo voy a salir de Apolo a Cochabamba? Ha puesto a pensar lo que es. ¿Conoce vos la geografía del país, por lo menos? Le decía a Lucho Arce. Y la que intervenía mucho era la esposa de García Mesa, la Ulma, que me conocía. Pues,
muchos años. Además, usted no estaba conspirando. No, en Apolo con quién iba a conspirar, no había ni cómo comunicarse con nadie. Entonces dije, mira, para hacer del servicio de inteligencia, lo primero que hay que tener es inteligencia, y vos siempre has sido el OPA, le decía yo a Lucho Arce. ¿Cuál es tu apodo? Pues desde cadete, el OPA Luis. Entonces, síguenos haciendo OPA. Y este es su hombre de inteligencia, le decía yo a García Mena, este es su hombre que le trae información. Es un mentiroso además, y usted le cree, así que ya no quiero yo. No, que no puede decir, me voy a ir a mi casa, porque a Apolo no voy a volver. Ahí lo manda a la octava. Entonces, toma tu vacación, me dice, bueno, un mes de vacación estuve todavía. Y de ahí me mandó al Estado Mayor, jefe del departamento sexto de institutos y enseñanza. Bien lejos de cualquier arma. De lejos de las armas, pero académico, ¿no? Claro, sí. Pensamiento. Ahí. Claro. Bueno, tranquilo. Yo pero ahí. para que no tenga tentaciones, lejos de cualquier arma. Pero miembro del Estado Mayor, o sea, de su grupo. Claro. Y él todos los lunes tempranito llegaba a las reuniones de Estado Mayor. Era un hombre muy disciplinado. Muy disciplinado. Entonces, reunión de Estado Mayor y teníamos que tener, y justo para ese lunes yo tenía 2 temas que exponer al Estado Mayor para su aprobación. Uno era el tema de las damas cadetes, que teníamos unos problemas, y otro el tema de que la Escuela de Ingenieros, la EMI, que estaba recibiendo civiles, les dé instrucción militar también y que egresen como subtenientes de reserva, como que se cumple ahora. Claro. Eso se impuso. Bueno, con eso que es lo correcto, ¿no? Es una academia militar, pero finalmente. Lógico. Entonces, bueno, planteé esos 2 temas aprobados, muy bien todo. Termina la reunión, dice, antes pero de que nos vayamos, al jefe de Estado Mayor, al general Águila, dice, 2 cambios de destino. Gary Prado, comandante de la 8ª División, ahorita mismo y esta tarde van y lo posesionan. Yo lo miro así. ¿A usted era una gran cosa? Comandante de la 8ª División, yo coronel, había generales y coroneles más antiguos, yo el coronel nuevito. Santa Cruz además, ¿no? Pucha, dije yo, no dije nada. Vuelvo a casa. No dije nada. Terminó la reunión, estábamos viendo, mi general un momentito le digo, sí, ¿es en serio lo que ha dicho usted? Claro, pues, va a ir a comandante de Santa Cruz. Si yo voy a Santa Cruz es a poner orden, le dije, no voy a ser un payaso acá. Para eso te estoy mandando, me dice. Claro, porque aquí estaba Doria Medina. No, perdón, el chiquitito. Echeverría no, ya no estaba. ¿Ya no estaba? Estaba Canedo, un general. Ah, Canedo. Si yo voy a Santa Cruz es a poner orden, le dije, no voy a ser un payaso acá. Para eso te estoy mandando, me dice. Claro, porque aquí estaba Doria Medina. No, perdón, el chiquitito. Echeverría no, ya no estaba. ¿Ya no estaba? Estaba Canedo, un general. Ah, Canedo. Canedo. Bueno, entonces el jefe de Estado Mayor le dice, a las 4 de la tarde salimos. Esté listo, vamos, en el Alto, lo espero. ¿Esto es en noviembre, diciembre? No, esto es en abril. Ah, ya. En abril, a principios de abril, 1 de abril, 2 de abril. Llego aquí a Santa Cruz, me posesionan a las 6 de la tarde. Esa noche salgo ya en el toque de queda que había. Salgo a mirar cómo era lo del toque de queda, era un desastre total, un despelote aquí cada uno hacía. No había toque de queda. No había toque de queda, nada. Los alemanes esos que había, ¿se acuerdan ustedes? Los novios de la muerte. Les digo a Aguilarte, que estaba el comandante de la policía militar, me los agarran presos, todos los alemanes estos y los sacamos del país. Los agarramos esa noche y los sacamos del país, los mandamos al Brasil a todos los alemanes, al Filkelborn y compañía. Sí. Limpié Santa Cruz de los alemanes porque además eran unos extorsionadores, golpeadores, sí, eran unos tipos. Eran hombres de Roberto Suárez. Claro, afuera, los saqué, primera cosa. Al día siguiente me voy donde Román Vaca, prefecto. Le digo, bueno, no, usted lo que diga usted, mi coronel, aquí, usted es la autoridad máxima, aquí no hay problema, al alcalde, Chichi López. Bueno, tomé pues el mando del departamento. ¿Chichi López había sido de su generación? No, mucho menos. Amén. Varios años menos. Así que todo el mundo tranquilo, yo contento en Santa Cruz, comencé a hacer las cosas. Ahí viene lo de Tita. Pero ya antes de Tita usted estaba conspirando también. Claro, resulta que ya era insólito. Nosotros entramos a Tita en mayo y usted estaba conspirando. Se juntan 2 conspiraciones y quien es el encargado de ponerlos en contacto a la conspiración de ustedes con la nuestra falla y no les avisa a ustedes. No avisa. Pues yo recuerdo cuando ustedes entran a Tita, yo le dije a su padre, le dice a mi padre, los han fregado, no sé si estábamos, no, pero no si te estábamos avisado. listos, claro. Si nosotros íbamos a golpear ya, exacto. Sí, me acuerdo. Sí. Claro, yo desde acá comencé, y el que me ayudó en eso fue Natush. Natush luego se reivindica. Se reivindica en eso. Sí.
Me buscó Natush y me dice, esto ya no puede durar, oye, esto es una vergüenza institucional, no podemos dejar. Bueno, pues le digo, veamos. Entonces nos pusimos en contacto con la tercera, la cuarta, la quinta división, ningún problema, estaban las divisiones. La sexta división, el Beni, perfecto, o sea, todo el norte se podía tomar. Norte, media luna, no, la media luna famosa que podíamos controlar. Chiriquí estaba en el Ranger. Chiriquí estaba en el Ranger, también de acuerdo. Entonces estábamos todos de acuerdo en eso y me dice Natush, bueno, ¿y quién va a ser? Yo creo que debe ser Banzer. Me dice, no, le digo, por favor, no vamos a hacerlo para traerlo a Banzer otra vez. Ya no, se acabó esa historia. Esto es para reencauzar el país otra vez. Bueno, ¿usted será usted entonces? Me dije, bueno, si lo deciden así. Usted pudo haber sido. Claro. Entonces, ahí viene lo de Tita. Viene lo de Tita y hay una frase, un pasaje de su libro que a mí de verdad me impresiona. Tita le trunca todos sus proyectos. Llega un momento en que miraba a usted la ventana y dice, se da cuenta de que esta era su situación y dijo, de aquí para adelante mi vida va a andar sobre ruedas. Sí. La silla de ruedas y su vida misma. Mi vida misma, sí. Le doy un viraje completo a mi vida porque... Y la cambia. Estuvo en un momento crítico, ¿no es cierto?, después de una lesión de esta naturaleza. Un hombre con todas las posibilidades sí, grandes y todo abierto para se le trunca todo. Se me trunca todo y digo, bueno, ya no le hallaba sentido a las cosas. Me quedaba horas ahí, no quería ni leer periódicos. ¿Se acuerda de Chicho Flores en Tita? ¿Es consciente usted del médico? Claro, que me puso, me salvó la vida. Ese le salva la vida. Claro, porque si no me hubiera ahogado en mi propia sangre, en los pulmones. Como que cuando llegamos aquí, porque él vino conmigo en el avión, en el helicóptero y en el avión. Cuando llegamos acá, él me iba sentando cada vez más para que quede un poquito de espacio para respirar. Y en la puerta del hospital petrolero, en la puerta, así, tal, porque por radio nos fuimos comunicando, me dieron 2 pinchazos aquí y salió la sangre así. Y pude empezar a respirar un poco mejor. ¿Usted no perdió la conciencia nunca? En ningún momento, en ningún momento. Bueno, decide cambiar su vida. Claro, y entonces ahí tuve un apoyo muy interesante, porque bueno, después de estar meses en Estados Unidos, en el hospital, la rehabilitación, me vengo acá a Santa Cruz y yo esperaba algo de amigos como Torrelio, que era el presidente, viene, me visita y le digo, bueno, quiero volver a trabajar. Claro, hermanito, espera. Nada. Vildoso llega a la presidencia, viene a visitarme y me dice, nada. Entonces ya un poco dije, bueno, aquí se acabó esta posibilidad militar. Pero llega el doctor Siles a la presidencia y la gente con la que habíamos estado siempre, Cejas, Raúl López, etc., hacen cuestión y le dicen al doctor Siles, Gary tiene... ¿Cejas Tordoya? Sí. Cejas Tordoya estaba en Tita, sí. Con Águila, claro. Sí, con Águila. Con Águila llegaron, él era jefe del departamento tercero. Entonces, llegaron ahí y me dice, bueno, y me nombran comandante de la 8ª División otra vez. Se le volvió el alma al cuerpo. Y me quedo 3 años de comandante de la 8ª. Usted me dio mi libreta de servicio militar, usted me la firmó. 3 años de comandante de la 8ª División me quedé. ¿De ahí entra la política? No, de ahí todavía me voy a Washington. 2 años. Se va a Washington. Y ahí termina mi carrera. Y ahí termina su carrera. Cuando termina mi carrera ya... Ya después se mete a la política. Un hecho que nunca lo publicité. El 85, cuando se decide el acortamiento del mandato y la convocatoria de elecciones, a Jaime Paz lo habilitan, ¿no es cierto?, dentro de los acuerdos políticos, otra vez violando la Constitución. Lo habilitan para candidato y vienen y me visitan con Óscar Eid, yo comandante de la 8ª División, y que era un poco el sostén de todo esto. Si la 8ª División hubiera fallado, se hubiera caído el gobierno seguramente. Como que Huatoco Velarde cada vez dice, si no hubiera estado Gary aquí, no sé qué hubiera pasado en Santa Cruz. Bueno, ahí vienen de visita Jaime Paz y Óscar Eid y me proponen que sea su candidato a la vicepresidencia. Ah, no. Claro, el 85, para la elección del 85. Entonces yo dije, déjame hasta mañana. Pensé un poco, hablé con mis hijos. Y le dije, ¿Ya se había divorciado? Ya estaba divorciado. Entonces le dije que no. No estaba divorciado, estábamos separados. Le dije que no, porque le dije, mira, tengo todavía 3 años más. Quiero terminar mi carrera. Quiero terminar mi carrera y quiero consolidar esta posición institucional en las Fuerzas Armadas. Creo que mi presencia es importante para consolidar a las Fuerzas Armadas contra los golpes, contra estas cosas. Había pasado ya el secuestro de Siles, mi actuación en ese momento fue decisiva
para que no haya más agravantes después. ¿Qué pasó en el secuestro de Siles? Bueno, un poquito para atrás. Había pues comandantes de división que quisieron aprovechar el momento, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, el caso de Haroldo Pinto, me decía, bueno, vamos al golpe de una vez, lo tumbaremos. Haroldo, no vas a pasar por Santa Cruz, no tenés aviones para moverte, así que de aquí, no señor, quédate quieto, estaba en Roborel, quédate quieto ahí, aquí no pasa nada. A tu pista, otro comandante de división, compañero de curso, bueno, quédate tranquilo, aquí nadie se mueve. Esto vamos a controlar. ¿Con qué otros militares coordinaba para que no se muevan? Con Raúl López, con Simón Cejas, con el alto mando, y los comandantes de división. Porque cuando la caída de Luis García Meza, usted no estaba. Usted estaba enfermo. Estaba todavía en el hospital. Ajá, sí. Estaba en Estados Unidos. O sea, lo frenan. El secuestro de Siles fue fundamental para que se consolide la democracia. Claro. Porque finalmente no se da el golpe. No, pues no. Al fin habíamos logrado pasar una crisis manteniendo al presidente. Así es. Semejante crisis todavía, sí, ¿no? Sí. Que se lo secuestren al presidente y que no haya golpe. Bueno. Pero además los llevan a los policías, los usan. De una manera pero terrible. Ahí es el librito que escribimos con el general Claure. Han secuestrado al presidente. Sí. Y ahí el MNR estuvo desde Bedregal para abajo, estaban metidos en la conspiración. Sí, claro. Yo le hice una pregunta a Guillermo ahí, a raíz para el libro ¿no? Cuando lo entrevisté. Bueno, ¿y qué tanto estabas conspirando, hombre? Es que los del MNR conspiramos siempre, aun cuando estemos en el gobierno. Y eso es verdad. Muy típica, Guillermo Bedregal, sí. Pues después participas ya políticamente. Ya cuando regreso de Washington, ya me incorporo formalmente al MIR, porque terminé mi carrera militar. ¿Trabaja en el gobierno Jaime Paz? Trabaja en el gobierno Jaime Paz, un tiempo en el Palacio como asesor, ¿recuerdas? Y después me fui a Londres de embajador. Volví, me incorporé aquí activamente a la militancia del MIR y conseguimos hacer la primera democratización del partido, las primeras elecciones, ¿no? Uno de los artífices de aquello, de ir democratizando el partido, pero no nos entendieron Jaime y Óscar, y ahí se quedó. Se logró democratizar en todos los departamentos, hubo elecciones en todos los departamentos según el modelo cruceño, que tuvimos una reunión en La Paz y fuimos a exponer el modelo cruceño, cómo habíamos hecho, y se aprobó que todo el partido haga lo mismo, y se hicieron las elecciones, pero ya no quisieron llegar a la elección nacional. Y si nadie te va a disputar, le decíamos a Jaime Paz, como hermano, nadie te va a disputar. Eso terminó acabando, Almir. Y con eso, bueno, ya. ¿Participó de candidato a la alcaldía también? Estuve, sí, en el 99, que fue. Sí, fui candidato a la alcaldía. La votación del MIR se mantuvo en lo mismo nivel que había sacado Chelelo, solo que la repartición en este nuevo modelo ya no alcanzó para un concejal. Ahí queda. ¿Y después su vida? Después me fui a México todavía de embajador. Ah, claro. Después ya, precisamente, estorbaba yo un poco aquí al MIR, a los manejadores del MIR, porque no podían repartirse, pues yo me oponía a cualquier cuoteo, ¿no? Que 33, que 33, no sé qué. Yo dije, no, hasta que me iban a andar de embajador, me mandaron a México. Cuando llegué a México me enteré que se habían cuoteado. ¿México tuvo un problema? Tuve un problema con un escritor solito ahí que me quiso tirar una copa de vino y mi nieto que estaba conmigo lo apartó de un manazo. Pero fue montado eso, ¿no? Fue una cosa armada porque sucedió a las 10 de la noche y apareció en el periódico, en el periódico de la universidad, en primera plana con una foto. ¿Porque usted lo mató al Che? Claro, que nada que ver. Sí. ¿Su vida sobre ruedas hoy? Sobre ruedas, sí. Porque, bueno... ¿Está conforme, satisfecho con su vida? Completamente. Varias cosas han contribuido a eso. Primero, si pudiera, hubiera cambiado algunas. No, creo que no. Creo que todo ha ido muy bien. Primero tengo una esposa que me acompaña, me ayuda muchísimo ahora. Después tengo... Muy buena relación con sus hijos. Mis hijos, una excelente relación con todos ellos. Tengo una gran cantidad de amigos muy apreciados, muy queridos. Encuentro respeto en todas partes. Y ahora la última parte de esta mi existencia la he dedicado a la docencia. Son ya 4 años que estoy enseñando en la UTEPSA como docente en la carrera de Relaciones Internacionales. Y me encanta trabajar con los jóvenes, enseñar. ¿Escribe? Escribo constantemente y sobre todo lo que quiero es dejar a estas nuevas generaciones, enseñarles a mirar más allá, levantar la cabeza, les digo, levanten la cabeza y miren el mundo, no se encierren, no se encueven en esta cosita que tenemos aquí nomás.
hay que mirar el mundo, un mundo que va cambiando, en fin. Así que encuentro mucho gusto, mucho placer en la educación. ¿Es optimista con el futuro del país? No en este momento. Creo que vamos a tener unas crisis, sobre todo en el área económica, muy serias, muy difíciles y con una terquedad rayana en la irresponsabilidad en el manejo de algunos sectores de la economía que no nos va a ayudar. Vamos a tener que sufrir, peor de lo que está sufriendo Venezuela ahorita, creo que vamos a tener que sufrir nosotros, porque somos más débiles. Allá por lo menos plata no les falta, sí, pero nosotros ni esa plata vamos a tener en un par de años. Entonces la cosa se va a poner muy difícil para el país. Y lo grave es que eso lleva a mucha gente a perder la fe. No debemos perder la fe todavía, tenemos que tener fe en el país.